¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la reacción en cadena de la polimerasa, o mejor conocida como técnica PCR? Aquí te dejamos información para que conozcas más acerca de ella. La PCR es un método in vitro de síntesis de ADN, con el que un segmento particular de este es específicamente amplificado al ser delimitado por un par de cebadores o iniciadores que lo flanquean. Es una técnica de biología molecular altamente específica, rápida, sensible y versátil para detectar cantidades ínfimas de un cierto ADN, posibilitando su fácil identificación y prescindiendo del uso de radioisótopos, indispensables antes de su invención. La PCR surgió en 1971, cuando Govind Khorana describe la técnica al explicar la replicación de un fragmento de ADN usando dos iniciadores. Pero fue en 1983 cuando Kary Mullis y sus compañeros de la compañía californiana Cetus Corporation la llevaron a cabo por primera vez mientras trabajaban en la fabricación de oligonucleótidos y en el uso de iniciadores para la secuenciación de ADN. Mullis y colaboradores usaron dos iniciadores que se alineaban con cada una de las hebras del ADN. Adicionaron DNA polimerasa al de E. coli y nucleótidos trifosfatados. Como resultado, obtuvieron la replicación exponencial del fragmento de ADN que estaba flanqueado por los iniciadores. En un principio, para llevar a cabo el ciclo de PCR, se calentaba la mezcla en baño María, pero cuando se llegaba a más de 90 grados centígrados para desnaturalizar la doble hélice, la ADN polimerasa de E. coli se inactivaba. Por este motivo, cada que se calentaba a estas temperaturas, se tenía que adicionar una ADN polimerasa nueva a la mezcla. El proceso original era poco eficiente, utilizaba grandes cantidades de ADN polimerasa y necesitaba de supervisión durante todo el proceso. El elemento que mejoró la técnica fue el descubrimiento de las ADN polimerasas termoestables y termoactivas, es decir, que no pierden su actividad con temperaturas altas. En 1976 se aisló la primera polimerasa termoestable, conocida como Taq polimerasa, a partir de la bacteria Thermus aquaticus, que vive en ambientes acuáticos con temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Esta nueva enzima permitió la simplificación y automatización de la PCR sin necesidad de adicionar polimerasas en cada uno de los ciclos. La Taq polimerasa es la enzima más utilizada en la PCR, pero presenta la desventaja de que no tiene actividad correctora o actividad nucleasa de 3' a 5', por lo que existe la probabilidad de introducir errores durante el copiado del ADN. Afortunadamente, se han encontrado ADN polimerasas termoestables, termoactivas y de alta fidelidad con actividad correctora provenientes de bacterias del dominio Archaea como la Pyrococcus furiosus. El protocolo para esta técnica está diseñado para la amplificación de fragmentos estándar que no sobrepasan las 2000 bases. Es necesario seleccionar previamente la o las regiones que se van a amplificar, así como seleccionar o diseñar los iniciadores, de acuerdo con los objetivos de la investigación. Asimismo, se deben establecer las condiciones de amplificación de la PCR y las concentraciones de los reactivos. Para esta técnica, vamos a necesitar del siguiente equipo de laboratorio: termociclador, que nos permite realizar de forma automatizada y secuencial los ciclos de temperaturas necesarios para la reacción en cadena de la polimerasa de amplificación de ADN. Vortex, para agitar muestras. Micropipetas de 2, 20, 100 y 200 microlitros útiles para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos. Microcentrífuga, que nos ayuda a la separación de los componentes celulares. Y por último, fotodocumentador, para la detección y documentación de ácidos nucleicos y proteínas. Dentro de los materiales necesitamos guantes desechables de látex, vinil o nitrilo, tubos para PCR, puntas para micropipetas, baño de hielo y gradillas. Para poder realizar la técnica, vamos a necesitar de los siguientes elementos: ADN. La cantidad de ADN molde puede ser de tan solo 1 nanogramo en el caso del material genético clonado en virus o plásmidos,
o de un mínimo de 20 nanogramos cuando se utiliza ADN genómico proveniente de células eucariotas. También necesitamos cebadores o iniciadores, sintetizados en el laboratorio y son el componente más sensible que determina el éxito de un ensayo de PCR. Su longitud suele estar entre 18 y 30 nucleótidos y su contenido en guaninas y citosinas entre 40 y 75%. Normalmente están diseñados para ser exactamente complementarios al molde de ADN. Para la síntesis de cebadores, existen programas de cómputo que facilitan esta tarea. Deben evitarse tramos largos de una sola base. También se debe procurar, en lo posible, que en las últimas bases del extremo sean guaninas o citosinas, para que le brinden mayor estabilidad al punto de inicio de la etapa de extensión. Asimismo, se debe evitar la complementariedad entre la pareja de iniciadores para minimizar la posibilidad de que se creen dímeros de cebadores. También vamos a necesitar enzimas. Solo pueden utilizarse polimerasas que sean capaces de actuar a las altas temperaturas empleadas en la reacción. Actualmente se utiliza la ADN polimerasa Taq y la Vent. Asimismo, vamos a requerir desoxirribonucleósidos trifosfatados, que serán los ladrillos con los que se construyen las nuevas cadenas de ADN. La variación en su concentración afecta la especificidad y fidelidad de la reacción. Concentraciones altas de los mismos hacen disminuir la fidelidad con la que la polimerasa realiza su trabajo, e incluso pueden llegar a inhibir su actividad. Estos pueden captar iones de magnesio, por lo que las concentraciones de ambos componentes deben guardar siempre la misma relación. También requerimos solución amortiguadora, que se emplea comúnmente concentrada 10 veces más, y por lo general incluye tris ácido clorhídrico con un pH de 8.4 a temperatura ambiente, cloruro de potasio, gelatina y cloruro de magnesio. También necesitamos magnesio, que debe optimizarse para cada ensayo en particular, ya que puede tener efecto tanto en la especificidad como en el rendimiento de la reacción. En general, podemos decir que concentraciones insuficientes de magnesio van a dar lugar a un bajo rendimiento, mientras que en exceso se obtienen amplificaciones inespecíficas. Y por último, necesitamos agua, que nos va a ayudar como solvente. Esta técnica se lleva a cabo en 3 etapas: desnaturalización, hibridación y extensión, que a continuación vamos a explicar. El primer paso se conoce como desnaturalización. Esta es una etapa crítica, ya que es muy importante que el ADN molde se desnaturalice completamente, lo que se consigue a temperaturas de 94 grados centígrados, durante por lo menos 1 minuto. Si la muestra tiene alto contenido de guaninas y citosinas, se recomienda aumentar el tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la actividad de la enzima decrece de manera muy rápida a partir de los 95 grados centígrados, por lo que a estas temperaturas o superiores es aconsejable disminuir el tiempo de incubación. En la práctica, se suele empezar con un periodo de desnaturalización prolongado, 5 minutos a 94 grados centígrados, para asegurarse que la desnaturalización se lleve a cabo a lo largo de toda la molécula del ADN. El sustrato de la enzima de la PCR es el ADN de cadena simple, que actúa como un molde para la síntesis de su nueva cadena complementaria. Aquí la mezcla de reacción se calienta, la temperatura en este momento oscila entre 94 y 98 grados centígrados y el ADN de doble cadena logra que sus cadenas se separen o desnaturalicen. El segundo paso se conoce como alineamiento de cebadores, a veces llamado hibridación. Aquí la enzima, como todas las ADN polimerasas, necesita el grupo OH libre en el extremo 3' del iniciador ya apareado al sitio blanco de la amplificación, a partir de donde iniciar la síntesis. Este punto constituye el sitio de crecimiento de la cadena complementaria al molde. Mientras que un cebador referido como el 5' es complementario a la secuencia del extremo 5' de la región del ADN molde a amplificar, el otro es al extremo 3' de la misma, pero en la cadena opuesta. En esta etapa, la temperatura se reduce lentamente,
oscila entre los 40 a 60 grados centígrados. A esta temperatura, la hibridación de los cebadores a sus secuencias complementarias en las cadenas de ADN molde se lleva a cabo. Recordemos que en la PCR, las dos cadenas separadas actúan como molde, y tenemos dos cebadores de ADN diferentes, por lo que en la primera cadena de ADN molde, el cebador se une a los nucleótidos complementarios en el extremo de la secuencia objetivo en ' cadena. Del mismo modo, nuestro segundo cebador se une a la segunda cadena molde de ADN, y se debe tener en cuenta que los extremos 3' de ambos cebadores apuntan el uno hacia el otro. El tercer paso se conoce como extensión del cebador o elongación. Con el ADN molde de cadena sencilla, excepto en los sitios donde los iniciadores se aparean, la polimerasa empieza a copiar la hebra, incorporando desoxirribonucleótidos monofosfatados en dirección 5' a 3'. Esta etapa debe realizarse a una temperatura alta, que es la que coincide con la máxima actividad de la polimerasa, o sea 72 grados centígrados, para evitar alineamientos inespecíficos de los iniciadores. El tiempo de extensión depende del tamaño de la amplificación, debiendo estimar 1 minuto para alargar 1000 nucleótidos. Es común que al finalizar todos los ciclos se realice un último alargamiento por 5 minutos, a 72 grados centígrados, para asegurarse que todos los productos de amplificación estén completamente terminados y tengan, por ende, exactamente la misma longitud. Entonces, en el tercer paso, la Taq polimerasa comienza a extender el cebador, copiando la secuencia complementaria del ADN molde. Hay que recordar que la síntesis de ADN se inicia en el extremo 3' de los cebadores y utiliza las cadenas de ADN separadas como plantillas. En la imagen podemos observar que después de completar el primer ciclo, el número de copias de la secuencia objetivo se duplica. Comienza con una sola secuencia de ADN y al final del primer ciclo se tienen 2 copias de la secuencia. Cada uno de los dos productos finales están hechos de una cadena de ADN original y una cadena larga recién sintetizada. Estamos viendo la cadena larga porque la cadena recién sintetizada se extiende más allá de la secuencia molde requerida. El punto final de estas cadenas largas está determinado por el lugar donde la síntesis del ADN se termina por azar. Así que estamos representando los extremos 3' de las cadenas largas con el símbolo de una flecha, lo que significa que después del paso de desnaturalización en el segundo ciclo, tendremos 4 cadenas molde de ADN. 2 de estas son las cadenas originales y 2 las cadenas largas. Digamos que esta es una de las 2 cadenas dobles del ADN. En el segundo ciclo se someten a desnaturalización, alineación y elongación. De nuevo, la secuencia de ADN se duplica, pero esta vez también se obtiene una cadena corta. Pero, ¿por qué es una cadena corta? Porque la nueva cadena solo se extiende hasta el punto final requerido, definido por la secuencia del extremo de la cadena molde. Así que en el segundo ciclo del PCR empieza como 2 copias de ADN y al final del ciclo se obtienen 4 copias. Este proceso cíclico de replicación del ADN continúa duplicando las copias de este con cada ciclo subsiguiente, y con cada ciclo las cadenas cortas de la plantilla se vuelven más abundantes. Debido a esto, la secuencia de ADN original se amplifica con éxito. La principal ventaja de la PCR es que permite generar millones de copias de la región de interés a partir de una o muy pocas copias del ADN molde. Es una técnica muy robusta debido, en gran medida, a la gran capacidad de los oligonucleótidos, en este caso de los iniciadores, de unirse firme y específicamente a sus secuencias complementarias de ADN, discriminando fácilmente entre centenares de millares de sitios. La principal desventaja es la necesidad de estandarizar la técnica para el organismo de interés, lo cual puede ser tardado y costoso. Y ahora te preguntarás, ¿para qué nos sirve la PCR? Bueno, es la técnica más importante en la biología molecular,
porque con ella se ha logrado la simplificación e innovación de muchas técnicas moleculares que nos permiten abordar nuevas líneas de investigación en diferentes ramas de la ciencia, como la biotecnología, ecología, evolución, biología de la conservación, arqueología, patología, medicina forense, entre otras. La PCR tiene aplicaciones ilimitadas. Algunas áreas importantes son los estudios evolutivos, el análisis forense, como las pruebas de paternidad o la investigación de delitos, los proyectos de secuenciación del genoma, el diagnóstico de enfermedades genéticas, tales como la fibrosis quística, las pruebas agrícolas, etc.